Bien, seguimos entonces con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante saber que Lucas, el autor de este libro, o de este tratado, deja un registro sumamente minucioso de, por ejemplo, yo encontré aquí, como historiador, sigue la expansión del Evangelio desde Jerusalén, donde estaba la iglesia original y donde vino el Pentecostés, ¿se acuerdan? Y fueron bautizados con el Espíritu Santo, y saliendo de ahí se dispersaron, y registra no menos, o por lo menos casi 32 países, 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo, nombra a 95 personas y a varios funcionarios y administradores con sus títulos precisos. La arqueología ha sido una herramienta valiosa a la hora de confirmar lo que fue registrado por Lucas en ese tiempo. Lucas siempre habla en el libro de nosotros, o sea que está implícito que él acompañó a Pablo en los viajes misioneros, y de hecho, como lo vimos la vez anterior, fue el único que se quedó con Pablo hasta que Pablo fue ejecutado, fue decapitado bajo el Imperio Romano. Hay un propósito que tiene en la generalidad el libro de los Hechos, que dijimos dejar registro histórico, pero también no escapa, y es importante para Lucas, como dijimos también en cierta ocasión, que entra y sale de la parte doctrinal y la parte espiritual y religiosa, y él deja claramente registrados 3 eventos donde por la obra del Espíritu Santo las personas, sin haber aprendido ningún idioma, pueden hablar en nuevas lenguas para proclamar las maravillas de Dios. ¿Sí? Esto lo deja también registrado. Si ustedes quieren tomar nota, por ejemplo, las 3 ocasiones específicas son en el capítulo 2, versículo 4, en el capítulo 10, versículo 45 y 46, y en el capítulo 19, del 1 al 7. ¿Sí? Menciona un episodio en el que Efesios, gente que vivía en esa ciudad, al encontrarse con Apolos, él les pregunta, bueno, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos dijeron, el de Juan, solamente arrepentimiento. Cuando les pregunta si fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos dicen, nadie nos dijo, no sabemos qué es. Bueno, después de haber orado y haber impuesto las manos, los efesios, en ese momento 10 o 12 personas, reciben el bautismo del Espíritu Santo y también empiezan a hablar en otras lenguas que ellos no conocían, y era para proclamar la grandeza de Dios. Tiene algunas características especiales el libro, ¿sí? O énfasis que le dicen. Por ejemplo, el énfasis número 1 es la iglesia, como un cuerpo. El énfasis 2 es el bautismo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Se menciona 50 veces en el libro, ¿sí? El bautismo y su ministerio de impartición de poder. El más conocido es el capítulo 1, versículo 8, que ya lo vimos. También están los mensajes de la iglesia primitiva, ¿sí? Donde se dejan registrados sermones inspirados por el Espíritu Santo directamente, como fue la predicación de Pedro en el pórtico, donde se convierten 3.000 personas de una sola vez. También se hace énfasis en la oración. Los primeros creyentes tenían una vida de oración de comunidad. También el quinto énfasis que hace el libro es que había señales y prodigios y que iban siguiendo a quienes predicaban el Evangelio. O sea, no se separaban una cosa de otra. Estaba la predicación de la palabra respaldada por señales y prodigios. El otro énfasis que encontramos es la persecución, que también parece que va de la mano. O encontraban oposición cuando llegaban a un lugar a predicar, como pasó en Filipos o en Tesalónica, hasta otras ocasiones en las cuales fueron apedreados, fueron dados por muertos. Sin embargo, esta persecución sirvió para que personas creyeran y el Evangelio fuera expandido. El otro énfasis es que tanto judíos como gentiles recibían la palabra. No estaba sectorizado, sino para el que quería escuchar. Primeramente el judío,
pero también al gentil. El otro énfasis que hace en mención el libro de los Hechos es que las mujeres tienen una participación especial en la obra cotidiana de la iglesia. Servían no solamente en oraciones y ayunos, sino también acompañando, sirviendo a los apóstoles, a las necesidades de la congregación, atendiendo a las viudas, a los huérfanos. Había una participación especial de la mujer. Y por último, el triunfo, porque ninguna barrera, ni nacional, ni religiosa, ni cultural o racial, oposición o persecución pudieron frenar el avance del Evangelio. Como ya les dije, en las primeras 2 décadas, todo el mundo conocido sabía quién era Jesucristo. ¿Sí? Y esto es por obra del Espíritu Santo impulsando las vidas del creyente. Hay algunas palabras claves o también características que me gustaría que quedaran. Por ejemplo, que el libro no tenía ningún título al comienzo, era un tratado, no decía ni Hechos ni de los Apóstoles, porque no lo tenía. Recién en el siglo II o en el siglo II, después de Cristo, es que se le pone Hechos de los Apóstoles, cuando los únicos apóstoles mencionados y que tienen cierto protagonismo, como dijimos, son Pedro y Pablo. Otra cosa que quería mencionar es que se lo conoce también como Hechos del Espíritu Santo, pero más que nada porque desde el comienzo, desde Mateo 28:20 en adelante, o siguiendo la continuación de Lucas, sigue la presencia del Espíritu Santo obrando en las personas y en las vidas. ¿Sí? Es un documento misionero, Hechos. Hechos relata desde los primeros viajes de Pablo en adelante, a distintos lugares, a distintas ciudades, a distintas regiones. Está con Bernabé, está con Silas, con Juan Marcos, está con Lucas, y siempre van abriendo obras y permaneciendo, sean 6 meses, 1 año, 2 años, 6 años, hasta que la congregación se consolida y ahí van a otro lado. También registra que habían 2 lugares primordiales dentro de la vida cristiana o de la vida de la iglesia, que era Jerusalén por un lado y Antioquía de Siria por el otro. No había rivalidad, simplemente se mencionan que eran 2 lugares donde la iglesia se había consolidado. También menciona hechos prominentes, hay discursos evangelísticos, hay deliberativos, ¿sí? Donde era un ida y vuelta argumentando hacia los que decían que Jesús era un falso Mesías, como ellos argumentaban y demostraban por las Escrituras que el Señor verdaderamente era el Mesías que había de venir. ¿Sí? Otro discurso importante y no menos, no lo podemos dejar de lado, es el de Esteban antes de morir, y el de Pablo y las defensas que hace frente a los tribunales. ¿Sí? También hay otros exhortativos o de ánimo, como el que hace Pablo a los ancianos de Éfeso. ¿Sí? Que si uno lo lee ahí, ve como un padre está exhortando a sus hijos espirituales a ordenar la iglesia y el camino. Los grandes eventos que menciona Hechos: la ascensión del Señor Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, defensa y muerte de Esteban, el diácono. Ahí aparece la conversión de Saulo de Tarso para luego ser Pablo. La visión que tuvo Pedro cuando lo vinieron a buscar y él fue a la casa de Cornelio, el romano, y les predicó y recibieron el Espíritu Santo. El concilio de Jerusalén, donde les correspondió a ellos justamente defender que el Espíritu Santo no hacía acepción, Dios no hacía acepción de personas, sino que tanto judíos como gentiles recibieron el Espíritu Santo. El arresto y las pruebas de Pablo, como se fue defendiendo hasta que logró llegar a Roma para exponer su caso ante el César por ser ciudadano romano. Y por último, termina abruptamente en el capítulo 28, pero no quiere decir que terminó ahí. Como más de una vez quizás usted ha escuchado, yo he escuchado, el Espíritu Santo sigue obrando hasta hoy en la iglesia. El libro de los Hechos no ha cerrado su capítulo final. Nosotros también somos protagonistas de la expansión del Evangelio, de esta parte del hemisferio por lo menos. Así que hasta aquí brevemente hemos hecho una mirada del libro de los Hechos. Gracias.